Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica de esta guía, a ver si no refleja mucho el pizarrón. No. Bueno, hoy vamos a empezar la guía número 6, que es una continuación de archivos, donde lo que vamos a ver es otro tipo de archivos, los archivos binarios propiamente dicho. Ustedes ya vieron un poco el manejo de archivos de texto, donde con los archivos de texto tenía la gran posibilidad de que los podíamos abrir y editar con cualquier editor y que por lo general cualquier tipo de programa los archivos de texto. No así con lo que vamos a ver hoy, que es el tema de archivos binarios. ¿Por qué no es compatible exactamente entre un lenguaje y otro? Porque no todos los lenguajes guardan la información de la misma forma en la memoria. Así, por ejemplo, un archivo binario en C++ o en C, básicamente la forma en que guarda la información en el archivo es la misma que utiliza en la memoria. Por ejemplo, si ustedes tenían un número entero, en la memoria se va a guardar 4 bytes, ordenados de atrás y adelante. Eso ya lo vamos a ir viendo en sistemas operativos. Se ve en sistemas operativos y en organización de la computadora. Más adelante, cómo se administra y organiza la memoria. Pero, así como está guardado en la memoria, o así como guardan un C-string o guardan un número flotante, de esa misma manera se almacena en el archivo binario. Entonces, cuando uno quiere traer la información, simplemente lo que hace es leer una n cantidad de bytes del archivo binario y directamente sin ningún tipo de conversión lo copia en un buffer de memoria, en un lugar de memoria, y ya queda cargado. Es una gran ventaja porque es muy rápido el acceso a la información, no tienen ningún tipo de conversión. El problema es que es poco amigable si ustedes quisieran visualizarlo, a ver si se escribió bien algo, ¿está? ¿Por qué? Porque con un editor, en la mayoría de los casos, verían basura. Si guardan cadenas de caracteres, van a ver los códigos ASCII, las letras, pero las cadenas de caracteres, bueno, terminan con /0 en C++. No así en otros lenguajes. Por ejemplo, en Turbo Pascal, en Pascal, las cadenas de caracteres lo que tienen en realidad es el primer carácter en la posición 0, guarda la longitud de la cadena. Como ven, eso simplemente con ese tipo de forma en almacenar la información no hace que un archivo binario hecho en Pascal pueda ser leído fácilmente desde C++. Ahora, los datos que se escriben en un archivo binario, como les decía, no es un flujo de datos, sino que son conjuntos de bytes. Siempre son bytes, por lo tanto, no vamos a usar ni el mayor ni el menor para leer o escribir, sino que vamos a usar funciones propiamente definidas para ello, métodos de la clase. Básicamente, nosotros vamos a tener el ifstream o el fstream o el ofstream, es decir, las clases para manejar archivos. Esto es flujo de archivo file stream, ¿está? Y podemos tener o el método open o inicializamos con el constructor. Ahora, ¿de qué manera vamos a poder diferenciar? Porque el fstream o el ifstream o el ofstream andan tanto para binarios como de texto. Bueno, nosotros la semana pasada vimos los archivos de texto que directamente le poníamos acá el nombre, eventualmente el trunc si lo queríamos escribir, crear de nuevo, el in si queríamos leerlo, es decir, ifstream o acá in, pero por defecto eran archivos de texto. Bueno, acá simplemente
supongamos que yo lo llamo .dat, datos.dat, supongamos que quiero abrir para crear un archivo binario. Lo único que tenemos que agregarle es iOS binary, ¿está? Son banderas o identificadores, atributos que se le ponen a este archivo. Recuerden que acá es exactamente lo mismo que vimos en la clase pasada. Tenemos la clase, el objeto F, que va a ser a través del cual vamos a trabajar con todo el archivo. En el Open o en el constructor es el único lugar donde vamos a ver cómo se va a llamar ese archivo y la forma en que lo abrimos. Acá, como es FStream, puede ser tanto para lectura, para escritura, etcétera, etcétera. Supongamos que yo lo quiero abrir para leerlo y escribirlo. Entonces va el py, uno solo, el que está al ladito del 1, ¿está? Y, por ejemplo, acá le digo iOS in, ¿está? Si yo lo pongo así, con el in, sería equivalente a que yo hubiera abierto el archivo de esta forma. Datos de, coma, iOS binary. ¿Está? Con el in es lo mismo con este i. Si yo le pongo out, acá, out, es como si yo lo hubiera abierto con el UFStream. Ahora, si yo quiero abrirlo de uno y otro, acá puedo combinarlo. Y acá pongo iOS out. Y acá, por ejemplo, podría poner iOS trunk para crearlo. Este simbolito se llama pipe, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando digo vamos a verlo, hay una materia que doy en cuarto año, que es sistema operativo. Bueno, el pipe lo que hace es un OR. Esto es un OR. Es un OR, pero un OR de tipo binario, es decir, bit a bit. No es como el doble que ustedes vieron en el if. Este es un OR lógico de expresiones. El otro es a nivel de bit. ¿Por qué? Porque esto, cuando veamos los atributos, ustedes creo que más o menos manejan el concepto de bit y byte. Un byte son 8 bits. Bueno, cada uno de estas banderas o de estos modificadores corresponde a un bit. Entonces, cuando yo seteo esto, es como si ustedes dijeran, el atributo de el archivo datos.dat tiene, por ejemplo, 01001110. Entonces, este corresponde, por ejemplo, a, supongamos, entrada, salida, el trunk, binario, etcétera, etcétera. De esta misma manera son los atributos que ustedes ven en el sistema. Cuando en el sistema operativo ven que un archivo está oculto, que es de solo lectura o que es del sistema, también es exactamente igual a esto. Entonces, bueno, con esto lo que hacemos es abrirlo. Si queremos grabar información, tiene la característica que todo el contenido de un archivo binario se lo piensa o se lo razona como estructuras o con estructuras de tipo registros. Así sea de un byte. ¿Está? Porque uno podría decir, a ver, si yo quiero guardar en un archivo binario, ahí como tenemos en el primer ejercicio, pares de datos de tipo entero y flotante, yo podría decir que mi archivo binario está formado por un entero y un flotante, entero y flotante, entero y flotante, entero y flotante, etcétera, etcétera. Este entero y flotante, todos ocupan el mismo espacio en memoria, por lo tanto en el archivo. Por ejemplo, un flotante ocupa 4 bytes, el entero 4 bytes, tengo 8 bytes por cada uno de estos registros. Entonces a mí no me conviene, nunca les va a convenir en un archivo binario, si ustedes lo tienen de este tipo,
acceder de a cada uno de los miembros como si fuera el miembro de un struct. Es decir, no me conviene leer, si bien lo puedo hacer, no me conviene leer un entero, después el flotante, después el entero, después el flotante. No me conviene, puedo perder, pueden tener muchas fallas y puedo hacer cualquier cosa. Lo que me conviene es decir, bueno, defino un struct de este tipo, de un entero y flotante, y leo este entero y flotante, o escribo un entero y flotante, es decir, leo y escribo a través de struct. Ahora, siempre voy a tener esos struct, y depende del archivo. Por ejemplo, hay un ejercicio que dice que hay que modificar determinados bytes en un archivo de un programa gráfico, supongamos. Y me dice, tengo que modificar el byte número 50 y el 300. Bueno, ahí yo lo pienso como que ese archivo es un archivo de byte. Entonces, si quiero moverme al 300, voy a la posición 300, porque por un byte. Si voy a la 50, me muevo a la posición 50. Como ven, ahí mi struct o mi tipo de datos del archivo serían bytes. Voy de uno en uno. En este caso, voy de este conjunto en este conjunto. La estructura que use para escribir el archivo va a tener que ser exactamente igual a la que use para leerlo. ¿Por qué? Porque si en el archivo yo guardé los 4 para el entero, los 4 para el flotante, los otros 4 para el otro entero y los otros 4 para el flotante, uno podría decir, leo 4 y 4. No, no es lo mismo. Tengo que leer el entero y el flotante. No me sirve leer el flotante y el entero. ¿Por qué? Porque la forma en que se van a operar estos datos en memoria es diferente. La forma en que se guarda un entero y un flotante en memoria es distinto, por más que ocupen lo mismo. Entonces, la misma estructura que use para escribirlo va a tener que ser para leerlo. Otra cosita a tener en cuenta, ya vamos con la práctica, así lo entienden mejor. Entonces, para leer, ¿qué es lo que necesito? Tengo una función, vamos a escribirlo primero. Para escribir esto, supongamos que yo tengo mi struct, ficha, que tiene un entero n y un flotante f. Entonces, si yo quisiera escribir una ficha, supongamos que tengo una variable ficha auxiliar, entonces en auxiliar punto n puse un 10 y en auxiliar punto f pongo un 3,14, supongamos que yo tengo esta ficha, quiero escribirla en el archivo, supongamos que lo creé de esta manera, voy a hacer write, y tiene dos parámetros. El primero es un puntero a donde está en memoria los datos, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Miren esto. Esta es la memoria de la computadora. Yo tengo auxiliar acá, donde auxiliar tiene el entero y el flotante. ¿Está? Esto es la memoria. Si ustedes dijeran, este es mi archivo, este es mi archivo, y quiero copiar esto acá, en el archivo F, ¿qué es lo que tienen que decirle? Dos cosas nada más. ¿Está? Esto, lástima que no van a ver ensamblador del 8086, que yo lo daba, pero ahora cambiaron a MIPS. Pero esto desde Assembler se ve muy fácil, porque uno copia bloques de memoria en disco. Entonces yo le pregunto, si quiero copiar esto de la memoria al disco, ¿qué es lo que necesito? Dos cosas. Primero, ¿dónde está guardado? Es decir, un puntero a este lugar. ¿Cómo obtengo el puntero auxiliar? El puntero auxiliar, ampersand auxiliar. ¿Me siguen? ¿Está? Ampersand auxiliar es el puntero auxiliar. Después, ¿qué es lo que necesito decirle? De un puntero, ¿cuántos datos quiero copiar el bloque?
es decir, el inicio del bloque y la cantidad de elementos que tiene ese bloque. Entonces, ¿qué tamaño tiene esto? Y esto sería el size of del auxiliar. O es lo mismo que decirle, por ejemplo, el size of de ficha. Acá puede poner ficha también, es lo mismo. No hace falta que ustedes se acuerden que esto ocupa 8, porque cuando veamos struct más complejos, por ejemplo, la ficha de una persona, no tengo que andar acordándome cuánto tiene cada letra o cada símbolo. Entonces, con tener la dirección de inicio y la cantidad de bytes que quiero copiar, me alcanza para copiar, pero ahí, fíjense que yo le dije la cantidad de bytes. Es decir, que esto, el write internamente, lo que hace es algo así. Hace un for de i igual al inicio, mientras que i sea distinto a el inicio más el size of del auxiliar, ¿está? Y hago i más. Y voy copiando cada uno de los datos. Por ejemplo, en el archivo voy metiendo lo de el valor de la memoria subir, de auxiliar subir, lo meto en el archivo. ¿Qué pasa? Si yo incremento i más, vieron en la guía número 1 que teníamos con aritmética de punteros que si yo tenía un puntero entero, ¿de cuánto me avanzaba? De 4 en 4 porque era el tamaño que ocupaba un entero. Pero yo que quiero copiar acá lo de memoria. Acá no me sirve copiar, ir de 4 en 4 porque en este caso en particular sí, podría decir avanzo 2 y leo bloquecitos de 4. Pero cuando tengan un struct más complejo, por ejemplo, nombre de persona, los struct de una persona, por ejemplo, una ficha, ahí no me sirve porque no tengo tipos de datos simples. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene ir de 1 en 1. Entonces, ¿qué digo? El puntero lo que va a hacer es incrementarse, pero de a 1. ¿Y cómo hago para que se incremente de a 1? Lo tengo que convertir o castear. Es decir, el casteo que es convertir esto, que es una dirección de memoria, en un tipo de dirección de memoria de una variable en particular. Por ejemplo, si ustedes hubieran puesto char asterisco, lo que están diciendo es que interprete esta dirección de memoria como si fueran caracteres. Que el carácter va de 1 en 1. Entonces, con esto, yo puedo, ahí sí avanzo 8 veces y va a copiarme 8 veces esto. Ahora, esto era viejo, por ahí a Pablo no le gusta mucho. Yo siempre lo usé porque me da fiaca escribir. Pero, si no, tienen el reinterpreted. Cast. Y acá va char asterisco y esto entre paréntesis. ¿Está? Reinterpreted cast char asterisco y entre paréntesis el puntero. Lo único que hace es decirle, este puntero lo va a tomar como un string. Digo, perdón, como un puntero a char. Entonces va de 1 en 1. Bueno, con esto de acá, yo lo que hice es escribir un par de datos. Si quiero leer un par de datos, supongamos que este es nuestro archivo, yo cuando abro el archivo estoy ahí, voy a usar lo mismo, es lo mismo, los mismos argumentos, pero uso el read. Reinterpreted. Cast. Char, asterisco, ampersand, auxiliar, coma, size of de auxiliar. Con esto, lo que hace es leer de el disco donde estoy parado, supongamos que estaba parado acá, al comienzo del segundo, entonces 0, 1, 2, 3, etcétera, DF. Lo que hace es
tengo la variable auxiliar en memoria que apunta acá. Lo que va a leer es del archivo F, me va a copiar lo del F acá en auxiliar. ¿Cuánto? ¿Qué tamaño? Lo que me dice auxiliar, que son 8 bytes. Una vez, y acá es lo importante y que es algo que tienen que tener muy en cuenta, una vez que ustedes leen o escriben un registro, automáticamente pasa al siguiente. Es decir, que yo no tengo que ir avanzando de registro en registro. Digamos a mano. ¿Qué otras funciones? Ahora ya arrancamos. Un segundo más, vemos dos cositas y arranco. ¿Qué otras funciones vamos a tener o poder usar? Primero, para averiguar dónde estamos parados, que nos da f.tel g o p, me dice dónde estoy parado. Y una muy importante, que es una que me permite moverme en el archivo. ¿De qué forma? Si el archivo tiene exactamente registros del mismo tamaño, lo que me permite es un acceso directo a la información y no secuencial. Yo puedo leerlo secuencial, puede ser un ciclo que me lea del principio al final, pero si yo quiero ir a este registro directamente, y este es el 6, empezar de 0, lo que puedo hacer es esto, f.sig G o P está, la G es de get cuando quiero leer o la P es de put cuando quiero escribir, pero sí G por lo general tienen la misma dirección los dos. Y le digo a qué posición quiero saltar. Por ejemplo, si esto ocupaba 8 bytes, que eran mi auxiliar, yo podría decir, quiero ir al sexto par por size of de auxiliar. Es decir, el size de auxiliar me dio 8 porque tenía este par. 8 por 6, 48. Es decir, 48 bytes más adelante va a estar a donde quiero ir. ¿Está? Acá va un número en byte. Y hay un parámetro. Esto así por defecto me lo toma el 0. Pero aquello le podría haber dicho iOS. Ve. ¿Está? De begin. Es decir, que a partir del comienzo avanzo 48. ¿Qué otros hay? Está el end. Ustedes pueden decir, ¿para qué quiero el end? Fácil. Yo me puedo parar al final del archivo y retrocedo el tamaño de un registro. Es decir, acá puede ser negativo. Entonces del final puedo ir hacia atrás. Y hay uno que es curr, de current. Es decir, la posición actual donde estoy parado. Yo puedo decir, de donde estoy parado, retrocedo 1. ¿Está? Bueno, y para cerrar el archivo, f.close. Vamos a hacer algunos y vamos a ir aplicando otras cositas. ¿Estamos? Cualquier duda, no dejen de preguntar. A ver. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Yo no sé qué están cursando, si cursan con Horacio o con Pablo, la teoría, porque yo sé que Pablo les dio, o si vieron los videitos, hay algunos ejemplos hechos, entonces no quiero tampoco hacerles perder tiempo explicándole algo que ya pueden ver o que estaba. Sin embargo, bueno, si llegan a tener dudas, no tengo problema en explicarlo. Bueno, una cosita antes que me olvide decirles. La semana que viene, si es posible, en la práctica yo tengo que viajar, no voy a estar en Santa Fe el viernes. Si por solamente la semana que viene se pueden llegar a distribuir en alguna de las comisiones, hay 2 comisiones a la mañana y hay una a la tarde, otra más. Yo igualmente se los voy a publicar, pero se los anticipo, porque no voy a estar de viaje, no voy a estar. ¿Está? Para que no pierdan la clase, que es de template. Entonces, por ahí se meten en cualquier comisión, no hay ningún problema con eso.
Bueno, vamos a ver el primero. Dice, hay que generar un archivo binario llamado grupo.dat formado por 15 pares de datos generados aleatoriamente por un entero y un flotante. Bueno, entonces, acá, lo primero que todo, vamos a crear nuestro struct. Entonces vamos a tener un struct, por ejemplo, que se llame par o el nombre que ustedes deseen, que, como decía el enunciado, va a estar formado por un entero n y un flotante f. Flotante n. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestro objeto fstream. Yo lo llamo f, por lo general se iba a llamar grupo.dat. Y acá le vamos a poner los distintos modos de apertura. ¿Está? Bueno, iOS. Primero de todo, para no olvidarnos, el binary. Si no lo ponemos, lo va a considerar como si fuera de tipo entero. Digo, de tipo de texto. Bueno, pipe, iOS, in, iOS. Por ahí, si yo lo estoy creándolo, no hace falta el in. Yo lo suelo poner por las dudas. iOS out, y teóricamente lo crearía solo si no estuviera, pero acá podemos poner iOS trunc para que lo cree. Bueno, tenemos ahí ya creado nuestro objeto. Vamos a grabarlo. Acuérdense que con los archivos es importante que lo graben primero para que el archivo que crean lo cree en el lugar donde está el ejecutable. Entonces vamos a poner tarde. Hoy es 22 del 2021. 10, 22. Ahí lo vamos a grabar acá al ejercicio 1. Bueno, tenemos ahí. Vamos a generar una variable auxiliar par. Y nos decía que teníamos que tener 200 pares. Entonces, de 200 pares, vamos a poner p.entero igual run vamos a hacer entero del 0 al 9 para que sea fácil. Run 10 y el flotante que sea esto dividido 100. Una vez que tenemos el par, lo vamos a escribir en archivo. Entonces, f.write f.write. Acá, como son valores, vamos a poner reinterpreticas, vamos a poner char y la variable que queremos convertir es el puntero de p a la dirección que apunta a p y el tamaño que queremos escribir. ¿Cuántos bytes queremos escribir? Size of de p, o si quieren de par. Es exactamente lo mismo. Bueno, una vez que terminamos esto, cout f.close. Yo lo cierro, igual no hace falta, pero bueno, si ejecutamos esto, no nos dio ningún problema, no muestra nada porque no mostramos nada. Y fíjense una cosa, yo tengo 200 y cada uno ocupaba 8. Si nos fijamos en
el disco, acá tengo grupo.dat. Si yo miro las propiedades, fíjense lo que ocupa. 1600 bytes, que justamente coincide a 200 por 8. ¿Está? Esto que ocupa el disco también lo van a ver en sistema operativo, pero depende del clúster o la unidad de asignación del disco. Hay gente que por ahí le da acá 8192, 2148. Depende del tamaño de clúster que tengan. Pero este es el valor que interesa, 1600 bytes. Si acá lo editara, lo que vería es basura. Esto es lo que veríamos. ¿Está? ¿Por qué vería esto? Y porque así es como lo guarda. Así es como se guarda en la memoria. Si esto lo veríamos en hexadecimal, podríamos ver los 4 bytes y de esa manera descomponer el número y verlo como está formado. Pero no vamos a perder tiempo ahora con eso. Así que confíen en que están los datos. Igualmente, podemos llegar acá a verlo a medida que lo escribimos. Entonces, el primer ejercicio es nada más que eso. El segundo es, abre el programa generado en el ejercicio anterior, ingrese un número flotante y su posición. El programa debe escribir en esa posición el valor por el nuevo par. Muestra la línea mostrando un par por línea. Antes de nada, acá ya que estoy poniéndolo, lo voy a mostrar. Voy a mostrar lo que se fue generando. Entonces, el primer par así. Acá que nos muestre p punto entero. P punto flotante. Si acá ejecuto, ahí tenemos los enteros y los flotantes. ¿Está? Vamos a hacer un poquito más grande estos valores. Ahí. Y acá es una pavada, lo voy a poner 20 nada más, simplemente a los efectos de que sea más fácil visualizarlo y demás. Bueno, acá tenemos los valores, los pares de valores, los enteros y los flotantes. ¿Estamos? Bueno, los 20 valores. Fíjense que ya vamos a notar que empiezan de 0, pero vamos a hacer alguna probita. Bueno, entonces, vamos a crear un archivo nuevo. Para poder leerlo, necesitamos una estructura igual a esta. Por lo tanto, vamos a necesitar nuestro struct. Tiene que ser igual en tamaño, en tamaño y en orden. ¿Está? Y vamos a abrirlo, pero sin el trunc. ¿Está? Es importante que tengan el in y el out si tienen que modificar algo, un archivo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando uno modifica algo, realiza una búsqueda sobre el archivo, entonces tiene que leerlo. Y después, si pretenden actualizarlo, van a tener que escribirlo. Entonces, estos dos es indispensable y este también porque es binario. Por lo tanto, estos tres, cada vez que ustedes abran un archivo existente para algo, casi que deberían estar siempre. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que tenía acá? Lo voy a ejecutar de nuevo para que me cree solo 20. ¿Está? Me creó 20. Si nos fijábamos en el archivo era 20 por 8, me da 160 bytes. ¿Está? Acuérdense de ese 160 porque es importante. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Yo sé que son 20, podría ser un ciclo for.
de esos 20, for de 20. Podría hacer una lectura mientras que no llegue al fin del archivo. Yo podría haber hecho esto. Mientras que f.eof, es decir, mientras que no llegue al fin del archivo leo, podría ser otro. Pero los binarios tienen una función que es muy útil y una particularidad que se los dijimos tanto en la teoría como se los mencioné hoy, que están formados por los elementos del mismo tipo y al ser del mismo tipo tienen el mismo tamaño. Entonces yo podría averiguar cuántos elementos hay en el archivo. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, puedo abrirlo al archivo con un AT acá para ir al final. Entonces miren, cout iOS at end está. Este app lo que me les va a permitir es volver para atrás y modificar también el archivo. Si no, puede ser el app si quieren agregar. Pero con el AT es lo que se usa generalmente en los archivos binarios. Y ahora miren una cosa. Si yo muestro cout tamaño y muestro acá con f.tel, por ejemplo, tel lo que me dice es dónde estoy parado. ¿Qué me devuelve? ¿Qué pasó acá? Tel con doble L. Tel G me devolvió 160. ¿Se entiende? Coincide dónde estoy parado con este. Fíjense que si no le pongo el AT y ejecuto, estoy parado en la posición 0. No me devuelve el tamaño esto, me devuelve dónde estoy parado. Si pongo tel P, también me da lo mismo. Si acá hubiera puesto AT, veo que me da 160. Fíjense un detalle. Es decir, con T o P me da lo mismo. Si yo no pongo acá este archivo, el AT, y acá pongo G, por ejemplo, recuerden que acá me daba 0 porque lo abrí al comienzo, yo puedo irme al final del archivo. ¿Cómo puedo hacer? Con un comando que se los mencioné, que era el fseek, f.seek G, y miren lo que puedo hacer. El de abajo de todo, ahí tienen dos sobrecargas. El de abajo de todo me permite ir a un lugar en particular donde yo quiero. Y el de arriba, otra cosa que no lo vamos a usar, pero ya vamos a ver. Ahora lo usamos el de arriba. Si yo pongo acá 100 y ejecuto, me da 100. ¿Por qué? Porque lo que hice es mover. Piensen como que hay un cabezal de lectura en el archivo y yo lo que hago con el seek es mover ese cabezal de lectura. Entonces lo moví a la posición 100. Si, por ejemplo, acá le digo, móvete, ¿a dónde? Y quiero ir a la posición 0, pero a partir, y ahí estoy usando el de arriba, de el final. Es decir, con 0, yéndome a partir del final, ustedes dicen, ¿qué hago? Nada. No, no hice nada. Fíjense, desde donde estoy al final, ¿dónde me desplacé? Del final me desplacé 0. Por lo tanto, ¿dónde estoy parado? En el final. Si yo hago eso y ejecuto, me da 160. Como ven, esto que puse acá es lo que hace el iOS AT. Con esto van al final, es decir, 0 a partir de dónde me muevo, del final. Fíjense que si yo acá hubiera puesto, quiero ir al último elemento cargado, acá podría haber puesto menos 8 o menos size of de par, ¿está? Entonces, noten, acá hay algo mal.
Este debería andar. Aunque no están dando por alguna razón. Bueno, ya vamos a ver. Pero porque acá puedo yo retroceder. Ahí está. No sé por qué. Size off de par. Bueno, el size off. Bueno, fíjense que ahí me dio 152. Es decir, del final, que era 160, retrocedí 8, que era 152. Acá podría haber puesto size off. Profe, a mí me Sí. da -1 cuando le pongo el tel G. ¿Cómo? Y a mí me da -1 cuando pongo tel G. ¿Qué te da? -1. Pero probá. Claro, bueno, pero eso. Espera un poquito. Sí, a mí, bueno, es lo que me está dando a mí. Pero ya voy a encontrar cuál era el problema. ¿Sabes qué? Espera un poquito, porque acá tiene algo que ver con el tipo de datos. Vos fíjate que con el -8 No, pero, anda. o sea, a mí al principio, profe, yo ¿Cómo? puse el iOS attend, yo puse el iOS attend y le pongo ftelg, o sea, como lo tenías vos al principio, y me da -1. Claro, por ejemplo, así. No, no, no. El SIC no, puse el iOS attend. ¿Sí? No. No, ¿viste la bandera, la de iOS Sí. .ate? Ajá. Bueno, yo puse eso. Sí, a ver. Ajá. iOS. AT, perfecto. Ajá. ¿Y ahora? Ajá. El SIC no lo ¿El qué? puse y puse el tamaño así y me da -1 ahí. Eso me parece que tiene que ver con el tipo. ¿Sabes qué? Eso yo ya se lo había preguntado a Pablo, porque Pablo conoce, digamos, cómo está programado a bajo nivel, digamos, la librería. Me parece que eso tiene que ver con el tema del sin signo o con signo. Primero que no puede haber un valor negativo del tal G. A ver, un signet. Un poquito. Voy a poner ahí. Los 60. A ver ahora. Si acá yo hago size off de par a partir del inicio, ya que no lo pongo, F, sig, G. Oh, no, peor. No, me está dando el -1. Bueno, este es el valor -1 en entero. Acuérdense que el sin signo es con positivo negativo. No, ahí déjame que te voy a averiguar ahí bien cómo es. En todo caso lo probamos y si no, a ver que no está creado. Los chicos ahí dicen que es porque no está creado. A ver. Par. No, no, sí está creado. No, tiene que ver con los signos para mí. Pero bueno, ya eso lo vemos ahora en un ratito. Lo que quiero era cómo hacer el recorrido. No, pero el archivo está creado. El archivo está creado si a mí me está dando, cuando yo pongo acá
iOS AT, cuando yo pongo esto, me da 160, es decir, me está leyendo el archivo. ¿Está? El archivo está creado. ¿Mm? Bueno, una cosa. Ahora, yo tengo el TLG. Si ahora ese tamaño que era 160, yo lo dividiera por el tamaño de cada una de los elementos que está almacenado, con el size of de un par, ahí me daría cuántos pares tengo y me dio 20. ¿Por qué? Porque el size of de par es 8. 178, 20. Entonces, fíjense que con esta operación yo puedo leer el archivo. Entonces podría haber hecho esto. A propósito, voy a dejar un error que cometen la mayoría. ¿Está? For, por ejemplo, cantidad, vamos a hacer así. La cantidad es igual a esto dividido esto. Cantidad. Entonces, voy a leer el archivo. Entonces, f.read reinterprete cast de ampersand p en este puntero. A partir de ahí voy a guardar el valor size of de p y vamos a mostrar por la pantalla cout p punto. Vamos a buscar este mismo que esto acá. P punto entero y p punto flotante. ¿Está? Lo que voy leyendo lo muestro y termino y cierro el programa. F.close. Bueno, ¿cuál va a ser el problema que tengo? Uno que es muy frecuente y fácil. Uno lo hace así y dice, perfecto, que me muestra P, me faltó acá. Par P. Miren lo que pasa, me muestra todo el mismo valor. ¿Por qué? Si yo tengo 20 valores. Bueno, hay algo importante. Ustedes tienen el archivo. Donde, cuando yo lo abro al archivo, yo tengo acá el archivo, que tiene 20 valores. Cuando yo abro el archivo solo, lo abre acá. Pero ahora, cuando lo abrí, me lo abrió acá. Acá, no al último, sino acá. ¿Por qué acá? Porque acá, fíjense, acá empieza de 0, acá llega al 159 y acá está el 160. Así que si yo escribo algo en el 160, me lo va a agregar acá. Digamos, no me va a pisar lo último. Pero fíjense un detalle. Yo cuando abrí hice esto. ¿Dónde estoy parado? Acá. Cuando quiero empezar a leer con el read, ¿dónde voy a leer? Acá, no estoy ahí. ¿Yo qué quiero hacer? Que me lea desde acá. Entonces tengo que volver al comienzo. Y eso es un error muy común que les pasa a la mayoría. Que cuando hacen eso, se están olvidando de volver al principio. Tienen que ser f.sig, g o p, no importa, 0, ese sig 0. ¿Está? Acá esto es lo mismo que yo ponga iOS, sería redundante, pero es exactamente lo mismo. Ahora miren, lo que hoy no andaba ahora me muestra estos valores. Si yo ejecuto con lo que teníamos antes, tengo esto que me creó el programa 1 y esto el 2. Como ven, lo leyó correctamente. Pero ¿qué es lo que me pide? Que lo lea, lo muestre.
Profe, Vamos ¿cómo a... era para hacer si no, para poner el if si no lo abría el archivo? Para saber si está. Sí. Por ejemplo, acabo por... Suponte, si yo acá llamo a este grupo 1, no está, no me mostró nada, pero no. Entonces vos tendrías que haber puesto esto. Si f.isOpen, si está abierto, hace todo esto. Con isOpen. Si no, error, por ejemplo. Entonces, mira, ahí grupo 1 no estaba. Ejecuto, me da error. Si ahora sí pongo grupo que sí está, ejecuto y me muestra los datos. ¿Se entiende? Ok, gracias. Con isOpen vos determinás si un archivo está o, mejor dicho, si lo pudo abrir o no. Supónganse una cosa, supónganse que ustedes quieran hacer un programa que tenga una agenda, pero no quieren crearla todas las veces. Entonces, ustedes van a tener dos condiciones. Por ejemplo, la primera es que si no estaba, la crea, y si estaba, que la abra. Entonces, lo que tienen que hacer es esto. Lo que deberían hacer, por ejemplo, es esto. Supónganse, fstream, deberían hacer así. Intentan abrirlo primero. Si está, si, mejor dicho, no está abierto, si no lo pudo abrir es porque no lo pudo, porque no existía o no lo pudo encontrar. Acá sería así, ¿está? Ahí. Lo intento abrir primero. Si no lo pudo abrir, entonces ahora lo que hago es crearlo. ¿Está? Ahí. No empiezan con el trunc de entrada porque si ustedes se pasaron escribiendo, en la siguiente vez que lo ejecutan, borrarían. Entonces acá, primero, intentan abrir. No lo pudo abrir, entonces ahora la crean. La siguiente vez que lo ejecuten ya lo va a poder abrir. Entonces no entra acá y siguen trabajando acá, porque acá va a estar abierto sí o sí. No importa si lo abrieron por acá o porque lo crearon acá. Pero estas tres líneas son las que generalmente se utilizan cuando ustedes desean hacer algo que cada vez que lo abra no se borre, sino que siga existiendo o que lo cree la primera vez. Bueno, volvemos acá. Acá lo que me pedía, acá no hacía falta que lo muestre. Lo que pedían era que modifiquemos el archivo. Entonces, vamos a hacerlo acá. A ver, TG, la cantidad la vamos a dejar ahí. Este pertenece acá para que se pueda listar. Y acá vamos a hacer lo que nos pide el enunciado, que era sobreescribir en un lugar ingresado por el usuario. Luego mostrar los datos. Tienen que ingresar un entero, un flotante y la posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a tener que ingresar sein p punto entero. Ingrese un entero. Que nos ingrese el flotante. Y por último,
ingrese la posición. La posición es un entero. Ingrese la posición. Entonces, lo primero es para determinar, si lo pudo abrir. Fíjense que no lo pongo afuera porque teóricamente si no lo pudo abrir no va a poder hacer esto. Entonces, únicamente si está abierto, leo los datos. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir ese valor en la posición. Entonces, hacemos f.sig, por ejemplo, ¿de dónde? La posición por el tamaño de un struct, de un par. Entonces, con eso voy a ir desde el comienzo hasta ese lugar. Y después voy a escribir el valor ahí. f.read, write. Sebastián, es indiferente posición. Sí, es indiferente porque lo que te hace es un OR lógico. Es decir, te trabaja bit. Hace esto. A ver, mirá un cachito, Sebastián. Suponte que vos tenés, voy a hacerlo con 4 porque es fácil. Lo que te hace es esto. En uno te pone así, en el otro suponte te pone así, en el otro te pone así y en el otro te lo deja así. Entonces te hace una suma. Entonces acá te va a quedar 1, 0, 1, 1. Esto sería lo que te formó con los bits. Cada uno de esos es un bit dentro del byte. Entonces, no importa cómo los combines, después te lo suma 1 a 1. Ojo que si vos acá, primero no vas a tener, pero 1 y 1 es 1. ¿Está? Es un OR lógico a nivel de bit, no es una suma lógica. ¿Está? Entonces, no importa el orden que vos lo pongas. Bueno, entonces, volviendo. Ufa. Se me había colgado toda la máquina. Ahí está. Bueno, ahí retorné. Creo que se escucha, ¿no? Bueno, entonces, con esto, ¿qué hacemos? Leemos los datos, nos ubicamos en la posición para escribir y lo escribimos. Antes, miren acá un cachito, lo que voy a hacer es esto. Voy a mostrar acá donde estoy parado para que vean qué pasó cuando hice el write. Esa es la posición después de haber hecho el SIG y esta es la posición después de haber hecho el write, ¿está? Después de haber hecho el write. Bueno, ejecuto. Ingresa un entero, vamos a poner 500, flotante 3,14 y la posición 9. Acuérdense que va a empezar el 0. Enter. Miren, en la posición 9 está 500 y 314.
Noten una cosa. Cuando muestro, la primera posición está en la 72. Si yo hago 9 por 8, 72. Acuérdense que 8 es el tamaño de cada uno. Y después de haber escrito, el byte automáticamente pasó al 80. Es decir, que si escribo algo a continuación, me lo va a escribir en la posición 10. ¿Estamos? Ven cómo cuando escribí, automáticamente pasa lo siguiente. Y esto es lo mismo que pasa cuando hacen las lecturas. Cuando yo leo, automáticamente pasa al siguiente elemento. Y es por ahí algo que hay que tener muy en cuenta cuando les piden modificar en un archivo. Bueno, acá teníamos entonces. Leo los valores, los escribo y lo muestro al final. Si ejecuto de nuevo, por ejemplo, vamos a poner 999, acá 999,999, y en la posición 12. Entonces me quedo en la 12 esto. Fíjense que ya el 500 y el 314 quedó. Si acá vuelvo a ejecutar y pongo este valor, los valores antiguos van quedando, es decir, que me quedan actualizados en el archivo los datos que voy modificando. ¿Por qué? Porque no lo he vuelto a reescribir al archivo. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Se va entendiendo? Profe, Sí, vos estás sobreescribiendo ahí, ¿no es cierto? sí, sí, ahí estoy sobreescribiendo. O sea, vos borrás el número que estaba en esa posición. Sí, el que estaba ahí se pierde. Fíjate que hay... A ver, espera. Se pierde, suponte, en el 6, viste que están todos los 4. Si yo ahora hago 777, acá pongo 0 y acá 6, acá lo que estaba ahí, los 4 que estaban los perdí, los sobreescribí. ¿Está? Distinto o más problemático es que te pidan modificar. ¿Está? Si a vos te piden buscar y modificar, ahí es un problema. Que ya lo vamos a ver si hay alguno de modificar. No, no hay de modificar. Veamos el 3 que de insertar y después vemos el de modificar. Acá, el de insertar. ¿Qué pasa con el de modificar? O vemos una cosita de modificar. Que nos va a servir para entender un poco. Supongamos que yo tengo supongamos, bueno, acá es que acá va a venir, el de modificar. Si tienen que hacer una búsqueda para modificar, ¿estamos? Vamos a usar esto mismo, ya que está acá. Busca y modifica. No está en la guía, pero les va a servir porque es algo que se pide casi siempre. Supongamos que tenemos los pares, acá los abrí, estoy acá en la posición, tengo todo. Y ahora yo voy a buscar un flotante, ingrese un entero y quiero modificar el entero y el flotante y quiero modificar el nuevo flotante. Es decir, ingrese un nuevo flotante. Ingrese, bueno, vamos a hacerlo solo con enteros. Así se entiende cómo trabajar. Ingrese un entero a modificar. Ingrese un nuevo valor de entero. Entonces acá vamos a poner
entero viejo y entero nuevo. A ver, antes de escribir así sin que se entienda, quiero que se entienda qué es lo que queremos hacer. Nosotros vamos a tener un archivo de pares de datos. Yo voy a buscar, por ejemplo, acá voy a comentar esto para mostrarlo simplemente al archivo que tenemos. Este es nuestro archivo. Entonces supongamos que yo digo, quiero modificar el 500 y cambiar el número 500, cambiarlo por 30. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una búsqueda del 500 y si lo encuentro, lo modifico. ¿Está? Y si no, bueno, ya veré. Pero, eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es muy simple. Yo voy a ingresar estos datos. Entonces tengo que recorrer el archivo. Yo no sé dónde está, en qué posición. Entonces, vamos a empezar con una variable de posición igual a 0. Y vamos a hacer acá, como no sé, pues un while. Podría hacerlo con un for, solo que no los quiero confundir con un for con varias condiciones. Pero pues, vamos a hacerlo así con un while. Entonces, mientras que la posición sea menor que la cantidad de datos que tengo, ¿está? Y que P punto entero sea distinto a el entero viejo, acá vamos a leer antes los datos. Acá como vamos a pararnos al principio. Me paro al principio. Si quieren podrían poner acá así. Me paro al principio. Leo. Veo si es menor la posición o si es distinto. Si es distinto, ¿qué pasa? No lo encontré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar la posición. A ver, déjenme ver una cosa. Y lo voy a volver a leer. Acá lo voy a volver a leer. Acá la idea sería ahí, pero porque el post tiene que estar después. Si lo pongo antes, tengo que evitar, acá sería cantidad menos 1. Ahí. Más. Voy a agarrar el 0. Hay muchas formas. De todas las que se me ocurren, estoy buscando la que puede llegar a ser más clara. Nada más. ¿Está? No hace falta el SIG porque avanza solo. Entonces, pero sí me hace falta saber cuántos hay. Bueno, acá está ahí. Avanzo. Cuando salgo de acá, puede haber ocurrido o que la posición tenga esto o que el entero sea igual. ¿Está? Si acá, por ejemplo, la posición, puedo preguntar, es menor que la cantidad, esta es porque lo encontró, porque salió por esta condición, que era falsa, indicando que eran iguales. Entonces,
Fíjense un detalle, lo voy a hacer mal a propósito. ¿Está? Acá, si hago, acá, perdón, es un read, acá está mal. Read, tengo que leer. Y read. Ahí P, cuando salgo, P tiene todo. Entonces, lo que tendría que hacer antes es darle a P punto entero el nuevo valor. Noten que ahí el valor que tiene P punto flotante es el que yo leí acá, que está leído. Entonces no hace falta ingresarlo ni nada. Entonces acá, ahora una vez que tengo esto, write, interprete acá, bla, bla, bla. Lo escribo. Y muestro los datos. Vamos a lo siguiente. Recuerden, vamos a ver el 500, que estaba en la posición 9. Vamos a ver. Ejecuto. Quiero modificar el 500 y lo voy a reemplazar por 8.888. Enter. Y noten una cosa. Primero, me duplicó este valor. ¿Está? Es decir, me lo volvió a escribir. A ver, ¿dónde estoy? Pentagon. Que era el nuevo, el valor nuevo. Vamos a buscar otro. Esto es 999, vamos a buscar este. Solo que ahora cambió un poco la situación. Ahora tenemos, este es nuestro archivo. Tiene 2500. ¿Está? Voy a buscar el 999. Entonces, ejecuto 999 y quiero reemplazarlo por el 1, 2, 3, 4, 5. Ejecuto y miren lo que ocurrió. ¿Qué le ven acá de mal? En la posición 12 estaba el que yo quería modificar, que era el 999. Y en la posición 13 es el valor bien que yo quería modificar. ¿Está? Entonces, ¿a qué se debe a esto? Que cuando yo leí este valor, ¿está? Cuando leí este valor, el 12, ¿a dónde quedó el puntero que me indica dónde va a ser la próxima operación el disco? Quedó en la siguiente. Entonces, este valor, el 1716, me lo pisó con el nuevo valor que yo quería o pretendía haber escrito, y el anterior no me lo modificó. Ese error es 100% común en todos los casos que ustedes quieran hacer cuando se ponen a modificar algo. ¿Qué es lo que deben hacer? Fíjense, cuando leo, yo leo este. ¿El puntero a dónde quedó? En el siguiente. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Escribir, ¿pero en qué posición? En la anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de escribir? Volver atrás. ¿Está? Entonces, para hacer eso, lo que sí necesito es volver atrás. Algo que no anda en Windows y sí le va a andar en Linux, por lo menos, es el iOS Curve. Entonces, yo antes de escribir acá, ¿qué debería haber hecho? Ir a la posición anterior. Antes podemos ver, de acuerdo a este ciclo, cout posición. Si yo buscaba el 999, me lo dio, fíjense que la posición que me dio es el 12, donde está el 999. Entonces, en posición es donde yo debería saltar la posición. Noten otra cosa. Supónganse que están buscando el primero.
leyeron el primero, pasó al segundo, esto me dio falso, porque son iguales, sale. ¿Con qué valor quedó P? En el primero. Entonces yo acá, con que haga f.sig P, ¿y a dónde voy a saltar? A la posición por el tamaño de el par. Con esto, este sig lo que haría es justamente volver atrás, o ir desde el comienzo al lugar. Esto sería equivalente, si me anduviera bien a mí, ¿está? Sería equivalente a hacer esto. Que es más, quizás, más intuitivo.